Estamos con Valentín Ibarra, que nos va a ayudar a comprender este tránsito por el que atraviesa Paul Beatriz Preciado. Y justo los miércoles que tenemos la columna de problemáticas de género, es muy interesante poder abordar incluso una persona, un personaje y una obra muy poco conocida, difundida, sobre todo en profundidad. Bienvenido, Valentín, y bueno, me habías dicho de hablar un poco de la biografía unida a la obra y a su trayectoria intelectual. Bueno, Angelina, buen día y buen día a la audiencia. Primero, agradecerte la invitación y felicitarte por este espacio de reflexión y de difusión de ideas, de palabras, un refugio y un lugar sumamente cálido para estar y para participar. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Sí, Paul Beatriz Preciado, así como lo decís, suena chocante para muchos oídos, y no tantos para otros que ya venimos leyendo la obra de este pensador transfeminista español, nacido en Burgos. Lo traigo a colación o lo menciono porque a finales de la dictadura de Franco, cuando nace Preciado, Burgos es un lugar sumamente conservador, incluso todavía, en la producción cultural, intelectual y demás de España. Entonces, Preciado nace en un hogar conservador, franquista, y bastante poco flexible a nuevas posibilidades de pensamiento, de acción y demás. Ya incómoda con su género desde temprana edad, obtiene una educación de altísima calidad. Ella misma lo rescata permanentemente. Terminada la escuela primaria y secundaria y demás, estudia filosofía con los jesuitas, por lo que tiene un vastísimo conocimiento de la tradición clásica, pero bueno, sus propias inquietudes las llevan por otros lados, y así empieza a leer Derrida y demás. Termina estudiando filosofía contemporánea y teoría de género en la Universidad de Nueva York. Después estudia junto con Derrida, que es su discípula, termina estudiando teoría de la arquitectura en Princeton. Y de esta conjunción de la filosofía dura, digamos, de la filosofía propiamente, y de otras corrientes más de un enfoque más multidisciplinario o interdisciplinario, es que sale en el 2010, producto de estas conjunciones, de estas conjugaciones, sale una obra de altísimo impacto en su vida, que se llama Pornotopía. Uh-huh. Si bien no es su obra capital, y a mi modesto entender su obra capital está escrita en el 2008, que se llama Testo Yonki, y anteriormente, incluso en el año 2002, sale el Manifiesto Contrasexual, que es la que la lanza, digamos, a la esfera pública de las letras, y sale un poco de la academia. Sus textos van desafiando la idea de la heteronormatividad, va desafiando el concepto de lo binario, el concepto de un cuerpo estático y de una biología cerrada, dicotómica y sin posibilidad de moverse. Esto es un poco lo que viene desafiando desde su hogar paterno, digamos, ¿no? Claro. Entonces, en este momento, realmente está más allá de los límites de la academia, eso está clarísimo. Hoy por hoy es uno de los comisarios artísticos más importantes de habla hispana, siempre rankeado dentro de los más importantes de Europa y Estados Unidos. En el año 2015, producto de un escándalo en el MACBA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, es que prácticamente pasa a la esfera de ser un rockstar. Claro. Ahí se da una situación muy compleja y muy interesante que redefinen una vez más su posición, tanto política como teórica, y que es a partir de, siendo comisario de arte del MACBA,
autoriza o fomenta la exposición de una escultura donde se lo ve al rey Juan Carlos inclinado sobre una pila de cascos. Todos estos datos son no menores, digamos. Claro, sí. Sobre una pila de cascos, y está siendo sodomizado por un oficial militar presumiblemente de la OTAN. Claro, un escándalo. Un escándalo para la familia real, para la monarquía y para los sectores más conservadores europeos, porque esto se da en el marco de una discusión que se estaba dando respecto de el apoyo y el envío de tropas a Afganistán, claro, con respecto a la OTAN. Y claramente los intereses norteamericanos, ¿no? Entonces, Preciado autoriza y fomentan esta exposición, bueno, la echan a patadas, y eso le repercute. En este momento es curadora y comisario de arte del Museo Reina Sofía en Madrid. Así que bueno, fue un golpe de efecto bastante interesante lo que le dio, porque la lanza hacia una nueva faceta de su obra. Recientemente escribió su último libro, que se llama Un apartamento en Urano, donde ese es el que has comprado. Es el que he comprado últimamente, no está muy difundido, digamos, lo estamos leyendo. Es una recopilación de artículos y opúsculos periodísticos y demás, donde ella publica asiduamente. Y una vez más hace un recorrido vital sobre esta simbiosis que ella misma propone entre lo que escribe, lo que dice, su posición política y su propio cuerpo. Lo del propio cuerpo es un dato fundamental en su obra, porque Texto Yonki es una... Qué título extraño, ¿no? Es extraño y es un juego de palabras, tiene que ver con una... Bienvenida Sabrina Berlo se incorpora en vivo a este diálogo entre nosotros y al aporte que está haciendo Valentín, y realmente me parece tan interesante porque te digo sinceramente, yo la única persona acá, por lo menos en este ambiente que conozco que está leyendo y trabajando este tema es a vos. Los artículos, vos escribís mucho y muy bien, y no conozco gente que difunda esta obra. Me parece fundamental que lo estés haciendo. Hay toda una discusión respecto de eso. Se ha vuelto, sí, posiblemente en nuestro ambiente más cercano no haya una lectura tan asidua. Sí hay muchas menciones, y esto es parte de la problemática actual de esta vertiente de la teoría de género, porque podemos leerlo permanentemente. Se ha transformado en lo que se dice un chic cultural, una especie de moda, que como toda moda se vacía de sentido y las palabras se vuelven bastante sonidos vacíos, digamos. Entonces, bueno, ese problema genera tensiones, también un poco por esta figura en la cual se ha convertido Preciado, un poco más mediática, sin perder la calidad y la rigurosidad. Ya lo vemos en sus últimos textos, en sus últimas apariciones, mantiene la vitalidad, la solidez, la fortaleza de las primeras obras. Vos me estabas diciendo cuando llegó Sabrina de Texto Yonki, que yo te preguntaba qué significa. Bueno, hagamos un poquito vamos a recuperar un poco esta cuestión, digamos. Cuando decimos que Preciado es uno de los exponentes más celebrados y más renombrados de la teoría queer, viene desde ahí. Hay que partir desde ahí, hay que hacer algunas aclaraciones semánticas, terminológicas. La teoría queer, lo queer, no tiene una traducción exacta y una traducción lineal o directa al castellano, pero se podría transliterar, digamos, como primero que es un insulto con una carga de estigmatización y una carga de violencia bastante poderosa en su lengua original. No tiene una traducción directa al castellano, pero sí la podríamos definir como una especie de sumatoria de insultos que nosotros conocemos como puto, marica, torta, incluso deforme, gordo,
y anormal en sus versiones y en sus acepciones más estigmatizantes, ¿no? Y más violentas. A mediados de la década del 80, más o menos, hay una resignificación y una reapropiación de este texto, de este término, de lo queer, por parte de, dentro de los grupos y de los colectivos lésbicos, gays y demás, hay una reapropiación de este insulto y hay una resignificación que los vuelve una posición de orgullo y una posición de enunciación política también. Esto incluso es en bastante disidencia con lo más normado de las comunidades lésbico-gay, digamos, ¿sí? Los sujetos que se reconocen dentro de los colectivos, pero que por ahí no encarnan la norma en cuanto a talle, altura, color y demás, posición social y cultural. Entonces, esto viene de un aporte fundamental del feminismo negro y radical, esto hay que decirlo, en contraposición y en tensión con el feminismo blanco, burgués, de clase media, ¿sí? Sí. Esta teoría, a la cual Preciado se hace carne, literalmente, y se pronuncia a favor, bueno, lo podemos ver a esa posición en su primer texto, que se llama Manifiesto Contrasexual, salió en el año 2002. Es muy interesante. Propone no la invención de una nueva sexualidad, no la invención de una nueva corporalidad, sino una recusación, una renuncia a toda la norma de la modernidad tardía que viene desde la clínica, desde la psiquiatría, desde el sistema jurídico, a plantear qué tienen que hacer los cuerpos, cuándo tienen que hacerlo, dónde tienen que hacerlo. En el año 2008, y digamos, llevando realmente a un escalón insospechado, digamos, esta pronunciación y esta producción, escribe Testo Yonki, y ahí retomamos un poquito. Sí, sí. Es una... esto es como una clase, digamos. Más o menos, no sé. Sí. Es una... es un protocolo, eso lo define como un protocolo de intoxicación voluntaria con testosterona sintética. Es un manual de bioterrorismo, dice, a escala molecular, porque es ella misma. Es la propuesta de la conformación de un cuerpo literalmente en tránsito, porque a partir o al final de esta intoxicación, que es voluntaria, ¿sí?, con testosterona, ella va a plantear una renuncia a su código biológico femenino, claro, con el que nace. Ella nace mujer. Nace sí. Beatriz. Exactamente. Va transitando, continúa transitando hasta el día de la fecha. Después pasó hacia Paul. Hacia Paul o hacia quién sabe qué. Claro. Tiene que ver un poco esto con la matriz revolucionaria que trae y plantea la teoría queer en cuanto a una interpretación sociohistórica de la sexualidad en contraposición con el determinismo biologicista que venía instalado antes del surgimiento de los 80, ¿no? Y lo más interesante de lo que estás comentando es ese ejercicio también político de la teórica o desde la teoría que se va a la praxis y en corporalidad, ¿no? Un experimento muy, muy interesante a nivel epistemológico, sí, pero también un mensaje político para los militantes queer, ¿no? Es un mensaje político que parte, o ella parte en lo que da a llamar historia o breve historia de la tecnosexualidad. Es un apartado propiamente de Testo Yonki, que es una obra bastante voluminosa, alrededor de 500 páginas. En esta historia de la tecnosexualidad, ella plantea, toma como humus, toma como material primario la teoría queer y hace una recuperación histórica. Claro, lo sabemos, digamos, más o menos, que al final de la Segunda Guerra Mundial toda la industria bélica y toda la industria de producción, no solo de material bélico en sentido físico, armamentístico, pasa a una producción
de una producción civil, a una producción industrial, y que va a afectar enormemente a los cuerpos y a los sujetos del capitalismo. Entonces la pregunta que hace Preciado a lo largo de toda su obra es ¿a dónde van esos cuerpos subalternos dentro de la estructura capitalista que está únicamente orientada a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios? Que tiene también un planteo de sexualidad estandarizado, binario y heteronormativo, ¿no? Porque además, con toda la experimentación, porque uno tiende a pensar de que la experimentación con cuerpos y la experimentación genética de la Segunda Guerra Mundial es solamente obra de la atrocidad del nazismo, digamos. Claro. Pero hay que tener en cuenta de que el ejército aliado, los ejércitos aliados, especialmente Estados Unidos, tuvieron una enorme investigación y sobre los cuerpos de los soldados. Esto se da en el marco de la guerra y con posterioridad a la guerra. Esos sujetos mutilados, esos sujetos deprimidos, esos sujetos que quedaron diezmados en cuanto a poblaciones, en cuanto a número y en cuanto a potencias y capacidades de los cuerpos, tienen que seguir produciendo para un capitalismo que tiene que reacomodar filas, producir un nuevo orden mundial, y a partir de ahí, bueno, se generan todo tipo de fármacos que van a administrar las potencias y capacidades de los cuerpos. Van a administrar. Por eso es que Preciado llama que estamos en una fase del capitalismo que es fármaco-pornográfica. Es fármaco porque la industria farmacológica y médico, clínica y psiquiátrica van a administrar qué cuerpos están habilitados a producir, qué cuerpos no están habilitados a producir. Y pornográfica porque, pero no en el sentido más literal de la palabra o más pequeño de la palabra, en el cual podemos entender como una serie de visualizaciones de prácticas sexuales explícitas, sino que ella hace referencia a que esta etapa del capitalismo desde el siglo XIX en adelante está atravesada por un paradigma urbano, ahí es donde se cuela la teoría de la arquitectura, por un paradigma urbano de la corriente higienista, digamos, ¿no? Que es lo que plantea qué es y qué no es lo socialmente visible, ¿sí? Por eso Pornotopía es una conjugación enorme y brillante, también hay que decirlo, que toma como matriz a la casa Playboy, a la mansión Playboy, y genera, bueno, toda una serie de discusiones a raíz de lo que se ve de la mansión, lo que no se ve y todo el ideario que se crea alrededor de la mansión, todo el ideario de productos de bienes y servicios que el imperio Playboy comercializa para una sociedad estadounidense en franca depresión con posterioridad a las guerras mundiales y a Vietnam. Y viene aquí la cabal metáfora, ¿no?, de el closet, a donde fueron condenados los cuerpos que salían de la heteronormatividad, ¿no? Claro. Eso que vos decís me parece sumamente interesante, porque todo lo que plantea la teoría queer no deja de ser también y ponerse en tensión, porque los cuerpos latinoamericanos pueden ser incluidos, deben ser incluidos, digamos, si estamos analizando qué cuerpos, dónde y cuándo, desde Europa. Paul Preciado es un privilegiado por su ascenso social, por la educación recibida, por su herencia, y porque puede plantear un cuerpo en tránsito que lo describe minuciosamente, pornográficamente, desde en Texto Yonki, en todas las primeras páginas, pero eso es realmente producto de un privilegio, digamos, que puede hacerlo con materiales y con insumos de primerísima calidad. Los cuerpos latinos no tienen esas posibilidades, y es donde ponen en tensión realmente, donde se pone la paradoja y la mayor de las críticas a la teoría, digamos, ¿no? La transexualidad también, con una cuestión de clasismo, de clase, digo, se contrapone con pensar en un barrio cualquiera latinoamericano donde los cuerpos en tránsito están inyectándose aceite de avión o materiales dañinos a su salud, en contraposición, como vos bien nombrás, a los cuerpos transexuales que sí tienen todas las oportunidades de hacer uso de las ciencias médicas para trascender sus fronteras, ¿no? En el año 2012, la ya fallecida Hija de Perra, es una activista transexual chilena, que acá en Argentina no tenemos su
No se conoce. No tenemos su paralelo y no se conoce mucho. Hay algunas cosas muy interesantes que están dando vueltas en YouTube. Es una performer bravísima, realmente. Hay que tener cierto... No es para todos los días, digamos. Claro. Esta activista chilena, en el año 2012, en la primera Bienal de Arte y Sexualidad de Santiago de Chile, escribe y expone, digamos, un texto realmente incendiario desde el título. Se llama Interpretaciones inmundas de cómo la teoría queer coloniza nuestro contexto sudaca, pobre, aspiracional y tercermundista. Lo traigo a colación porque aparte que está muy bien escrito, genera la atención desde afuera de las universidades y desde los centros de producción artística, cultural y académica, no solo de Europa, sino también de Estados Unidos. Lo trae a una latinoamericanidad real y como dice Sabrina, con los cuerpos no privilegiados de nuestra cotidianidad, digamos. Y esto excede el campo de la biopolítica, ¿no? Todo este planteo que hace Preciado o queda dentro de la biopolítica. A mi humilde entender, lo excede y se transforma en una especie de paradigma. Claro. Porque se pueden plantear, porque vos fíjate que esta teoría sirve como brújula, sirve como un mapeo de todas las otras producciones, porque puede servirnos de guía, digamos, para entender no solo lo que tiene que ver con la producción capitalista en sentido estricto o académico, sino que tiene que ver con estas miradas de clase, estas miradas de cuerpos en tránsito, en varios aspectos, ¿sí? Lo normal, lo anormal, como dice Susy Shock, y que otros sean lo normal, porque lo que plantean tanto Hija de Perra como Susy Shock en alguno de sus intervenciones es, bueno, ¿quién determina qué es la normalidad? Claro. ¿Cuál es el parámetro? Y si los parámetros son esto que estamos viendo y que entendemos por realidad y que entendemos por normalidad, bueno, que otros sean lo normal, ¿sí? Volviendo a lo que decía la activista chilena, leo un pequeño fragmento de su intervención en Chile, en la Bienal. Dice: hoy hablo situada geográficamente desde el sur, pero muchas veces pareciera que me he valido hablando desde el norte, como siguiendo el pensamiento que nos guía la matriz con un común denominador. Me refiero con esto a cómo los saberes de género se agolpan en nuestros límites territoriales y nos encasillan con nuevas etiquetas para fomentar y entender el ejercicio de la existencia y de las diferencias. Soy una nueva mestiza latina del cono sur que nunca pretendió ser identificada taxonómicamente como queer y que ahora, según estos nuevos conocimientos, estudios y reflexiones que provienen desde el norte, encajo perfectamente. Para los teóricos de género, en esa clasificación que me proponen, aquel nombre botánico para mi estrafalaria especie como minoría. Esto, que claramente es una denuncia y una resistencia desde Latinoamérica a un nuevo encorsetamiento, Susy Shock lo dice de una manera mucho más poética y en su poema Yo, monstruo mío, y lo cito brevemente, dice: yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros en donde encajar, ni el nombre justo que ninguna ciencia me reserve. Y es ahí donde hace su crítica a que quien plantea qué es lo normal y que si esto es lo normal, bueno, yo no quiero hacer esto. Sí, como vos bien citás, creo que el arte performativo ha venido demostrando que es una de las herramientas para hacer biopolítica desde otras sexualidades, desde la disidencia, y me es imposible dejar de recordar a Fernando Peña como uno de los artistas que puso en discusión todo eso y puso en discusión la palabra puto, que estaba muy mal vista y que a través de su arte dejó un mensaje, con su propia partida también, dejó un mensaje de militancia y de apertura mental, y como vos bien decís, el mercado siempre está queriendo poner una etiqueta al ser humano para poder venderle cosas. Porque parte del vaciamiento cultural de la teoría queer es,
bueno, un poco el destino de las vanguardias, ¿no? Transformarse en una moda, claro. El capitalismo en la agencia, se vuelve un producto de consumo, pero bueno, hay Eso hace mucho, ¿no? Los 60 lo anticipaba Marcuse. Él decía, con respecto a los hippies, ¿no? Él decía, bueno, los hippies, como movimiento de protesta, amor libre, contra la guerra de Vietnam y demás, los transformaron en moda. También lo transformaron en moda al Che Guevara, a Eva, a Simone de Beauvoir, ahora a Frida Kahlo. Es decir, aparecen en la remera, aparecen en los accesorios, y se van banalizando los mensajes en cuanto a que eso ya es un producto más de un circuito de consumo, donde incluso lo usan porque está de moda, pero no saben bien qué quiere decir esto, qué quiere significar. ¿Qué significa hoy, por ejemplo, el símbolo de la paz? ¿No? Harto visto en tazas y... Claro, en todos lados. Es decir, no es que esté mal que estas inscripciones, pienso también en los tatuajes, ¿no? Todas las inscripciones de nuestra cultura actual, de esos mensajes, de esas imágenes, ese contenido imaginario que aparece. No digo que eso esté mal, pero sí el peligro está en banalizarlo o dejarlo como algo que entra en un circuito comercial, mercantil, y que se pierde el mensaje y se pierde el sentido que tenía político, sí, ideológico. Porque es interesante recordar, me parece que es no interesante, sino fundamental recordar de que la palabra queer tiene una carga de violencia y de persecución tan importante que haberla resignificado y haberla transformado en un movimiento político, en un movimiento académico, en un movimiento literario, artístico, y que sigue influyendo en distintos campos y en distintas disciplinas, me parece de que no perder de vista esa resignificación va a mantenerla latente, digamos, porque si no, sí llegaríamos a una banalización tal que no querría decir nada. Claro. A mí me sorprendió en Córdoba el año pasado que alguien que estaba defendiendo su tesis doctoral, él dijo, bueno, ya no se trata de salir del closet, sino de ponerse el vestido. Y él se puso el vestido para defender su tesis doctoral, pero no se afeitó la barba, no se cortó el pelo, digamos, era... Bueno, y esto es lo que cuesta mucho comprender en grandes sectores de nuestras sociedades, porque sigue estando presente esta idea de normalidad del sexo, marcándonos desde la biología, marcándonos esta cuestión binaria de que si sos varón o mujer. Y creo que eso va a llevar mucho tiempo de poder ser asimilado, traducido, comprendido en nuestras sociedades. No sé ustedes qué les parece. Sí, ya fue mencionada en otros programas, pero también el aporte de Judith Butler fue muy importante para la construcción de esta teoría queer. Y queer, como vos bien decías, una palabra con una semántica, con una simbología violenta y de carga negativa que fue transformada en una simbología de orgullo, ¿no? Que bien se celebra la Semana del Orgullo Disidente y del Amor Diverso, como... Me parece un buen mecanismo, como una especie de punto de fuga también en términos Foucaultianos, ¿no? Pero de reivindicación y de hacer positivo algo que tenía una carga de violencia y de muerte, ¿no? Sí, que respecto a esto que vos decís, cuando dicen, bueno, pero no hay una marcha del orgullo hétero, y es porque no hay una violencia hacia lo hétero. Exacto. La violencia está hacia lo disidente, hacia lo distinto. Lo hétero es lo normal. Lo hétero es lo normal. Y rescatando un poco lo que vos decías, Angelina, recién, respecto de cuánto falta para envolver más claro y poner más sobre el tapete las otras formas de vivir que existen y que son tantísimas, y que si corremos un poquito la cortina de casa podríamos ver, pero me parece que hay sobradas señales de alerta en este momento en nuestras sociedades, sobre todo, en todos lados, pero en Latinoamérica, donde este parámetro de lo normal viene con una carga de violencia ya no simbólica, sino también física, nuevamente, y que parecía superada y que estamos volviendo a ver lamentablemente. Bueno, el discurso de Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, ya Donald Trump en Estados Unidos, es decir, son discursos que en otro momento se hubiesen considerado políticamente incorrectos,
y que hoy no tienen ningún pudor de decir lo que piensan en contra de estas comunidades, estas expresiones, estas formas de elegir, vivir su sexualidad, y realmente son muy... En Paraná, la semana pasada, un medio centenario violó abiertamente. Nadie puede decir que ya no conoce las implicancias de las leyes contra la discriminación y de identidad de género, cuando en el asesinato de La Loba, sí, bueno, aparece su nombre masculino con el que nació y demás, sin ningún el tipo cual de... no es, ella no optó para su vida, y como vos bien decías, hay una ley de identidad de género que ha sido aprobada, y el ejercicio que siempre estamos planteándolo en las sofistas, el ejercicio de la ética periodística y la falta de perspectiva de género, y cuando hablamos de perspectiva de género también hablamos de estos casos. Bueno, el más conocido, creo, en polémicas periodísticas ha sido el de Florencia de la B, porque, bueno, ha sido muy atacada, incluso hasta Jorge Lanata le ha planteado de que ella no puede ser madre, que no, esto de tener un DNI con nombre de mujer. Y sobre todo que se meta en esa polémica, como vos mencionás, Lanata, porque sí, que es un formador de opinión. Claro, que no es un lumpen del periodismo, sino que forma opinión y fija editorial y fija agenda periodística. Entonces, que él, más que hasta Lanata, yo diría desde Lanata, porque es quien fija muchas veces la agenda de la semana en medios, y meterse en la polémica desde ese ángulo, de una manera tan brutal y tan estúpida además, porque refleja no solo una ignorancia supina, sino que además una falta de empatía con el otro de manera, una cuestión ya ética, personal, sí, no solo laboral ni periodística, qué sé yo, es alarmante, digamos. Mediáticamente se utiliza mucho el argumento de la violencia, que estos grupos son violentos. Por ejemplo, hoy hablabas de esta muestra que hizo Preciado con el rey de España, que generó un escándalo. Bueno, los encuentros de mujeres también, muchos argumentan de que son violentos, que la forma en que se expresan, o que pintan con aerosol un monumento, o que hacen determinadas puestas. Es la perspectiva del porno que plantea Preciado, ¿no? Claro. Lo socialmente visible y lo socialmente aceptable, claro, ¿no? Digo, ¿qué tetas son socialmente visibles y cuáles no? Claro, sí. Y sobre todo, bueno, estas muestras artísticas generan ese tipo de escándalo, la que nombrábamos en España, ese tipo de escándalo porque desafían la norma y porque están planteadas desde la disidencia, porque otros artistas con igual obra polémica y con otro marketing, con otros agentes de publicidad, pueden lograr efectos mucho menos, por lo menos violentos. Qué sé yo, se puede exponer de repente con otro, si uno toca los resortes adecuados, digamos. Sí, estaba pensando en una película que vi en Cubit, El repostero de Berlín. No sé si ustedes la han visto, y la recomiendo porque plantea esta cuestión de la sexualidad, de estos encuentros que exceden lo heterosexual o lo bisexual o lo homosexual, lo excede ampliamente, y está contada la historia de una manera tal que no se muestra ningún tipo de forzamiento ni de violencia, decir, bueno, yo soy esto y me tienen que aceptar así como soy, y agrede de alguna manera al que piensa diferente en el sentido de la norma. Y me pareció muy interesante la película y el desenlace de la película, porque lo que muestra es el amor. Uh-huh. Es el amor que excede un aparato genital determinado, una biología determinada, una herencia genética determinada. Así que El repostero de Berlín la recomiendo, sobre todo para aquellos que quieren, o aquellas que quieren ver algo no tan explícito o tan a su modo de entender violento. Uh-huh. Porque hay muchísimas violencias que, como vos bien decías, no se ven, no se juzgan, no se perciben o no se quieren percibir. Sí, porque el problema es la invisibilización. Exacto. Digamos, la invisibilización
como norma. Porque muchos de los discursos más pacifistas de los ámbitos familiares, institucionales y demás tienen que ver que, pero bueno, cada uno, y ahí viene una coma, mientras no sea acá, mientras no sea en esta mesa. La hipocresía que rige todos esos discursos, ¿no? Que la sociedad, más allá me pone también a pensar, más allá del aspecto físico o de la apariencia que uno elija, cómo la sociedad determina los roles también respecto del género, ¿no? Respecto a que vos señalabas que a un travesti, un traba, un trans, enseguida lo critican por su imposibilidad de parir, pero ahí le están exigiendo de nuevo el rol heteronormativo de dar vida, porque si está en el género femenino tiene que estar asociado a eso, y no hay una libertad posible desde el mercado y desde las lógicas imperantes para pensar la sexualidad en términos de amor, como vos bien decías, sí, ¿no? Que eso sería una sexualidad libre. En esta última parte del programa seguimos con Valentín y Sabrina hablando de estas cuestiones que tienen que ver con Preciado y todo su aporte con respecto a este, bueno, tengo el libro aquí a mano del Manifiesto Contrasexual, pero toda su obra y su biografía, Valentín. Bueno, me parece que realmente el tema da para mucho. Hay un montón de otras aristas de su producción que quedaron por afuera y que sería interesante conocer, tratar, por ahí plantear la curiosidad. Creo que eso es parte vital de la acción de los medios. Entonces, bueno, si sirve para que otras personas puseen en la obra de Preciado y en todas las derivadas a partir de ahí que se han generado, y se genera muchísima, influye de manera rotunda en la producción artística, literaria, filosófica, de muchos otros. Así que realmente creo que es un buen punto de partida para empezar a conocer otras posibilidades, otras maneras de existir y de producir, porque también hay una carga de estigma sobre que quienes eligen algunas otras maneras de existir no tienen la capacidad o la misma capacidad de producción intelectual que los normales, digamos, ¿no? Que la normalidad. En Preciado claramente se demuestra que no, y en toda la obra que ella influye sobre otros artistas, otros intelectuales también, digamos. Así que me parece de que es un intelectual faro en este momento, y que, bueno, ahora ha cobrado nuevamente vitalidad después de un largo periodo sin editar nada propio, salvo intervenciones periodísticas y casi semanales, y bueno, y una actividad académica sumamente intensa en todo el mundo, digamos. Así que, bueno, hace poco leí una entrevista que la compartí en Facebook, donde Preciado dice que aquel que no puede ver la violencia que se ejerce actualmente es porque forma parte de ella. Precisamente por eso no la puede ver, porque forma parte de toda esa violencia que se ejerce sobre las diferencias, sobre aquellos que no entraron en el contrato social o no gozan de determinados derechos, entonces quedan en un lugar de subhumanidad. Ahora está escribiendo mucho y está interviniendo mucho en cuestiones que tienen que ver con inmigrantes, claro, con los enormes Europa movimientos de inmigración, y también se está metiendo un poco con el especismo y el antiespecismo, digamos. Así que hay varias... ¿Qué es el especismo? ¿No? No. Porque es una terminología que muchos de los que nos están escuchando no conocen, ¿no? Sí, bueno, puede ser un tema para un futuro programa donde podamos desandar, porque es un concepto muy complejo, pero sí que tiene que ver con lo que vos bien decís, con esa tolerancia que tiene quien forma parte de la misma violencia, que también se cree autolegitimada y legitimante de un orden vigente, sin contemplar las sensibilidades, como vos bien señalabas, y sin contemplar que la sexualidad tiene que ver con una construcción sociohistórica de la persona. Por supuesto, cultural, emocional.
y donde tener padres heterosexuales, bisexuales o homosexuales no determina la condición sexual de una persona, sino sus propios placeres e intereses. Es una construcción subjetiva y personal, y desde el especismo hay un determinismo a creer que la biología puede llegar a condicionar toda vida humana, y donde Dios, patria y familia son un orden. Claro, porque vienen de esta distinción entre género y especie, ¿no es cierto? Entonces, son todas las derivaciones que existen. El darwinismo por ahí social, claro, que se le llama, ¿no? Sí, igual tengo colegas que han estudiado muchísimo, como Héctor Palma, que lo hemos invitado a la facultad, ha estudiado mucho, y él dice que en realidad no puede existir un darwinismo social, que es un disparate epistemológico, pero bueno, algún día lo invitaremos a él que lo desarrolle. Y después hay otra cuestión, que no se trata de tolerar la diferencia, sino de aceptarla, de aceptar la diferencia, con ella abiertamente, de aceptar esto que cada una y cada uno de nosotros pueda decidir sobre cómo vivir, cómo gozar, cómo relacionarse, ¿no? Y que ese es un derecho que le corresponde a todos y a todas, ¿no es cierto? Yo creo que en esta batería de temas y demás que hemos planteado así tan como una ametralladora, rescatar algunas frases de Preciado. Anoté una que está acá, justamente Manifiesto Contrasexual, que dice: la sexualidad es como las lenguas, todos podemos aprender varias. Es muy conocida esa expresión, porque incluso se citó varias veces en artículos periodísticos y demás. Me parece que tiene que ver mucho con esto que estaban planteando ahora último ustedes, sobre el cómo vivir y la no determinación de la biología por sobre las prácticas y discursos. Y esto también, digamos, se puede unir perfectamente para hacer otro tipo de lecturas sobre el quiénes somos, sobre esta fase actual del capitalismo, sobre hay un reverdecer de los autoritarismos a nivel mundial, con estos movimientos forzosos y masivos de inmigrantes que hacen surgir nuevos nacionalismos que son realmente peligrosos, digamos, y que vienen bajo la bandera del territorio nacional, como si eso no trajera detrás o no tendría detrás una carga de violencia que necesariamente va a tener que accionarse por sobre el otro, que es visto como un invasor, un distinto, pero un invasor no en términos como un invasor con fuerza. No es la OTAN bombardeando Medio Oriente, sino que es un otro que encima ya es un subalterno, porque es un inmigrante masivo, sin nombre, sin rostro, y sin poder militar, digamos, tampoco. Hay varios artículos últimos de Preciado sobre estos temas que son sumamente interesantes. Si los googleamos por ahí, se pueden encontrar claramente, fácilmente, y otros están en su último texto, Un apartamento en Urano. Bueno, y vas a volver al programa, cuando estás invitado quieran, para volver y continuar con toda esta temática que forma parte de una columna del programa con Sabrina Berlo, que es problemática de género, porque consideramos que en este momento es fundamental plantearlo y tener un espacio como este para poder debatir estas formas de existir, estas formas de ser, y que consideramos que es muy importante, ¿no? Sobre todo porque también muchas de las cuestiones del debate sobre los géneros y el género y toda esta corriente de pensamiento y política ha comenzado también a vaciarse un poco de sentido al haber una manipulación tan laxa de los términos, digamos, sin anclajes teóricos. La estereotipación, ¿no? De los modelos que se van ofreciendo y que van acotando el campo, te van ofreciendo un abanico de posibilidades de ser, limitando las conductas y las prácticas sexuales. Por eso también muy contenta con tu presencia en el programa, que es sobre todo una invitación a pensar al oyente
tirarle un par de puntas, un par de libros, un par de autores que puedan ayudarlos a crecer en el pensamiento y a poder vivir en diversidad.